¿Cómo están? ¿Contentos? Me alegra verlos felices. Yo creo que estamos gozándonos de ver 4 iglesias juntos. Y obviamente este es uno de los anhelos y mis oraciones que podamos hacer. Porque francamente necesitamos no solamente pensar en nosotros. A veces egoístamente como iglesia nos hemos vuelto que es solo para nosotros el Evangelio. A veces nos hemos solamente limitado en nosotros. Y esto es uno de los grandes problemas en iglesias cristianas. Quiero contarte un misionero que fue a dar conferencia a China. En un hotel pudo juntar a 22 encargados de grandes grupos de creyentes. Y cuando él les preguntó cómo está aquí el Evangelio, y obviamente allá está prohibido la Biblia, leer o tener a la mano. Obviamente cada uno de ellos dijeron, es difícil. Y él empezó a indagar, preguntar, y dijeron, ¿cuántos de ustedes, se preguntó, estuvieron en la prisión? De los 22, 18 levantaron la mano. Y él abrió el 1 Pedro capítulo 3, y cuando él abrió la Biblia, solo tenía 15 Biblias, los repartió, y una señora de memoria lo dijo todo el capítulo entero. Pero cuando él ya estaba afuera, le preguntó, ¿cómo que es que te has aprendido todo el capítulo, todo el libro? Y él dijo, es fácil. Que cuando uno está en la prisión, tiene más tiempo y puede memorizar libros y capítulos enteros. Y le preguntó, pero si vienen y te encuentran, ¿qué va a pasar? Bueno, me van a aumentar la prisión, pero es por eso que tan rápido lo tengo las hojas de la Biblia, lo tengo que memorizar porque no tiene la Biblia. Y algo que hicieron la pregunta después de 3 días fue, pastor, quisiera que ores por nosotros, que tengamos la misma libertad que tienen los norteamericanos. La Biblia, reuniones, todo lo podíamos tener. El pastor dijo, no lo haré. Y todos incrédulamente dijeron, ¿por qué? Porque en mi país, si no hay un asiento ni acolchonado, no hay aire acondicionado, se van y no caminan como ustedes 13 horas, 14 horas de viaje. Y él dijo, pero sí, yo oraré para que nosotros seamos como ustedes, porque mi país necesita ese mismo llamada atención de parte de Dios. Hermanos, quiero decirlo honestamente, tú tienes el privilegio de tener la palabra de Dios en tus manos. Espero que tengas la Biblia en tu mano ahora en esta noche. Amén. Vaya al libro de Hechos, capítulo 18, por favor, versículo 1 adelante. Francamente, hermanos, a veces el tiempo de pasar en la iglesia es lleno de talentos, lleno de dones que Dios nos ha dado. Podemos hacer grande y llegar lejos. Podemos tener el contagio, la visión de este hombre llamado Pablo, misionero, que fue a los gentiles, empezó a los judíos, y ahí expandió el Evangelio a todos los rincones del mundo entero. Pero hermanos, déjame decirte, cuando nosotros empezamos a tener una visión muy escasa y una mentalidad muy estrecha, se reduce nuestra visión y pensamos que el mensaje es solo para nosotros. Y así de esa manera, el mensaje no llegará a todos y a otros vecinos nuestros. ¿Por qué? Porque millones de almas se están yéndose al infierno, se están perdiendo. Y la iglesia, hermanos, quizá conscientemente está desobedeciendo lo que Dios nos ha dado la misión de predicar y ser testigos con el Evangelio a toda criatura. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ir a predicar a nuestros alrededores. ¿Por qué le decía que la iglesia a veces se vuelve como? Porque está las actividades realizadas todo para creyentes. Conferencia para creyentes,
reunión de jóvenes para creyentes, tarde deportiva para creyentes, compañerismo para creyentes. Pero ¿qué de nuestros vecinos? ¿Qué de sus amistades, de sus familiares, amigos? ¿Ellos necesitan a Cristo Jesús? Lo necesitan. Capítulo 18 del libro de Hechos, encontramos la palabra de Dios enseñándonos cómo Dios utilizó de una manera sobrenatural, poniendo en su camino a personas que pudieran ser instrumentos de la mano de Dios. Vamos a estudiar en esta noche de un personaje que menciona. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Corinto, tú sabes que era un puerto totalmente corrompido y contaminado, pero allí halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién nacido de Italia, venido de Italia con Priscila, su mujer. Esta pareja, bajo la persecución de Claudio, que había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Había sido expulsado esta pareja. Eso es un cambio muy rotundo. Obviamente, yo creo que lo primero que sale a una esposa es quejar: ¿por qué me traes a un lugar extraño? ¿Cierto? ¿Por qué tengo que pasar estas penurias, cambios drásticos? ¿Por qué tengo que estar en tierras extrañas? O podría haber dicho como Noemí: estaba llena con todas las bendiciones, pero ahora estoy vacía. Y podría decir: en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pero en vez de eso, esta pareja, Aquila y Priscila, que vinieron de Roma, se encontraron, dice el versículo siguiente, ¿con quién? Con Pablo. Versículo siguiente dice que como eran del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Capítulo 18, versículo 5 nos dice: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Recuerda que Pablo era un misionero, era un mensajero de Dios. Todo Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Qué ocurrió en esta escena? Las iglesias que lo enviaron, las iglesias que se estaban sosteniendo de él, dejaron de apoyar, o por algunas razones climatológicas o un descuido. Pero en esa condición, allí Dios pone en su camino a una pareja llamada Aquila y Priscila. Eran del mismo oficio de hacer tiendas. Y obviamente esto hizo que ellos pudieran hospedarlo, dándole alimento, pero también trabajaban juntos. La Biblia nos dice que 1 año y medio trabajaron juntos, pero fundaron una iglesia en Corinto. ¿Y quién estaba allí? Aquila y Priscila. El privilegio que encontramos, dice, mira el versículo siguiente: discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Este es un privilegio que tiene esta pareja, de conocer al hombre que Dios estaba utilizando, y escribió más de 13 libros en la Biblia que encontramos. Y esto era para que ellos pudieran, ellos tener el privilegio de ser discipulados, enseñados. Cada pregunta, cada duda, cada inquietud que tenían, obviamente tenían a su maestro. ¿Quién era? Pablo. El discipulado es muy intensivo, muy acelerado, y diríamos que del mismo misionero. Ellos entendieron algunas de las cosas que vamos a ver. Cómo es que iniciaron ellos y cómo Dios los llevó de poco en poco a lo lejos. Y cómo Dios podría hacer lo mismo con tu vida. Dios ha dado matrimonios, los ha rescatado de donde estábamos perdidos, divorciados o separados, o estábamos en tantas ruinas. Pero por la gracia de Dios, tú conociste el Evangelio, Él ha ido reconstruyéndolo, ha ido restaurándolo. Ahora alabas a Dios, le sirves a Él, tienes dones, has entregado tu vida ahora para el servicio al Señor. Eres fiel, el tiempo que le das a Dios, el tiempo que Dios te ha salvado, es sencillamente para que podamos hacer algo más y no quedarnos allí. Amén. Y la palabra de Dios nos dice, mira por favor, versículo siguiente:
Ahora, capítulo 18, versículo 18. Ahora dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos, llegó ¿a dónde? Dice, a Siria, con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, y haciendo voto. El verso nos dice, Aquila y Priscila le acompañaron ahora a Pablo para ir a otro lugar. Y obviamente dice capítulo 18, versículo 24, por favor, ahí 24. Llegó entonces a Éfeso. Ya están en Éfeso. Y están ahora, nuevamente, levantaron su casa, su hogar, y también está ahí con ellos, ¿quién? Pablo. Y entonces un judío llamado Apolos. Ya, esta historia nos menciona que un varón llamado Apolos llega a este lugar de Alejandría, desnatural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él todavía estaba predicando, sí, tenemos que bautizarnos como símbolo de arrepentimiento, sumergirnos. Y todavía el Mesías todavía está por venir. Tenía algo, una doctrina todavía poquito atrasada, o diríamos poco torcido. Pero cuando escucha esta pareja, Aquila y Priscila, lo que hacen es actuar de una manera sabia, y debe ser de igual manera que era creyente como maduro. Y obviamente ellos hicieron, versículo 25, 26 nos dice que ahora, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando oyeron a Priscila le oyeron Priscila y Aquila. No sé si te das cuenta, acá vamos a ver, el nombre de las Aquila y Priscila aparece a veces Aquila y Priscila, pero después aparece también Priscila y Aquila. Interesante. Eran una pareja que a veces estaban más entusiasmados. Parece que la esposa era la que más sabía la Biblia que el esposo, o a veces tenía más respuestas el esposo, pero cual sea, ambos habían sido instruidos de una manera junta, unida en la palabra de Dios. Dice Priscila y Aquila oyendo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le llevaron a almorzar, allí empezaron a explicarle, ¿sabe? La palabra de Dios nos dice que Cristo ya vino, que Él pagó nuestro pecado, y Él ahora nos ha mandado que vayamos a predicar el Evangelio conforme a las Escrituras. Versículo siguiente nos dice, queriendo Él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegando Él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Escuche esto. ¿Por qué? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Versículo siguiente dice, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Quién le corrigió doctrinalmente a Apolos? Aquila y Priscila. Ellos no empezaron a levantar insultos o decirle, ¿qué estás hablando? Así no es. No, ellos sencillamente llevaron un lugar aparte. Y es más, ellos prepararon una carta para que visitara Apolos a los demás apóstoles o discípulos o iglesias que había hasta ese momento. ¡Qué bendición tan grande! Allí se ve que esta pareja, recuerda esto, no son pastores, no son misioneros, son creyentes laicos, son familias que han decidido ser instruidos en la palabra de Dios, pero dispuestos a apoyar e instruir a los creyentes, y sobre todo vamos a ver las cosas que Dios empieza a hacer en esta pareja. Hermanos, qué privilegios, hermanos, conocer la palabra de Dios. No solamente debe estar interesado la esposa. Se ve que en muchas iglesias hoy en día, la que más, o lo primero que llega a la iglesia, ¿quién es? ¿Quién es?
esposa o las esposas. Y a veces, por milagro, por la gracia de Dios, llegan los esposos. Pero triste sería que la esposa sepa más la Biblia que el esposo. Amén, caballeros. Espero que no sea así. Aquí vamos a encontrar, Aquila no se quedó atrás. Dijo, no, yo sé que mi esposa capta más rápido, es más fiel, más entregado, pero yo no me quedaré atrás. Yo también daré mi parte. Leeré, me instruiré, haré todo lo posible, ser entrenado en la palabra de Dios. Y imagínense cómo a veces había semanas o días enteros ir hacia Pablo y decirle, ¿cómo es este texto? ¿Cómo es este verso? Explícame. Y a veces diría, ¿sabe? La esposa dice, por favor, este es mi anhelo, mi necesidad. Hermanos, yo creo que es un privilegio tener a hombres de Dios que están pastoreando, guiando una iglesia local. Y tienes un pastor que te instruye, que te alimenta en la palabra de Dios. Te da consejería, te da instrucción. Y eso es un privilegio. Hermanos, el tiempo vuela, el tiempo pasa, sí. Pero el tiempo, 1 año y medio, fue suficiente para que ellos pudieran encontrar el propósito, encontrar el don que Dios les había dado, que ellos conocieran para qué podrían ser de bendición. Ellos no fueron una pareja tan egoísta que dijeron, vamos a hacer dinero. Creo que eran que ellos que podrían generar dinero, porque hacer tiendas de cueros muy costosos, sí era un negocio grande. Pero ellos decidieron tomar la decisión de, primero, tenemos acá un misionero, un siervo de Dios. Vamos a cuidar de él. Vamos a poder proveer. Y de pronto, 1 año y medio, estuvieron apoyando a levantarse una obra. O sea, fueron los primeros creyentes que iniciaron en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Éfeso. Pero eso no fue suficiente. No se quedaron quietos allí. Pablo, ¿dónde vas? No se preocupe, nosotros vamos a ese lugar. Vamos a hacer dinero y vamos a aportar para la obra de Dios y vamos a poder levantar más obras. Si Dios te ha llamado a ser un misionero a los gentiles y a todo lugar donde llegues, quieres que hagamos la obra, nosotros queremos ser la mano derecha de ti. Amén. Algo que sorprende es que hoy en día se dice detrás de un gran hombre de Dios hay una gran mujer. Aunque ahora está cambiado, al lado de un gran hombre de Dios hay una gran mujer. Pero al lado de un gran siervo de Dios, soltero o misionero, solitario, quien era Pablo, había una gran pareja cristiana y dedicada a la obra de Dios. Y estaba ahí para poder ayudarlo. Escuche esto, levantar la obra. Abrir iglesias requiere dinero, requiere creyentes fieles, que desde el primer día que puedan abrirse y que puedan estar allí recibiendo a la gente, dándole bienvenida, dirigiendo, ayudando, discipulando tras discipulado. Una cosa que sobresale de Aquila y Priscila es el discipulado, el saber enseñar en los primeros pasos de la fe cristiana. Hermanos, ¿qué privilegio es esto? Quiero un poquito ahondar de esto. No es suficiente que podamos saber la Biblia, ser hijos de Dios, que toda la familia venga a la iglesia. Hermanos, como iglesias de sana doctrina y como familias fuertes, podemos llegar a ser mucho más para Dios. Y una de las cosas, hermanos, es, recuerda, versículo 5 nos dice que no vinieron Timoteo o Silas o los que traían ayuda misionera. Hermanos, ellos decidieron cuidar de un misionero económicamente. ¿Amén? Qué lindo sería que una pareja de creyentes que pudiera entender, yo deseo tener parte de un misionero que empiece una obra en un pueblo X, pudiera ser de bendición mensualmente, anualmente, dar una cantidad que pudiera, de lo que Dios me ha puesto, de lo que Dios me ha bendecido, poder ser de bendición. Hermanos, te diré las grandes bendiciones que puedo mencionarte. Hermanos, es sorprendente escuchar a una pareja levantarse en la iglesia y decir, pastor, mi familia murió en tal pueblo,
Pero gracias a Dios tenemos un misionero que apoyamos, que oramos y estamos ahí. ¿Sabe? Usted no pudo estar, pero yo pude acercarme, llamarle y pude estar para el velorio, para el entierro. ¿Por qué? Porque sostenemos a un misionero y está ahí. En Perú tenemos pueblos lejanos. Estuve en la parte sierra, estuve en la parte selva. No están llegando misioneros. Están yéndose, están regresándose. Porque no hay iglesias que los sostengan. Hermanos, tenemos el privilegio. Aquí en Hilo, misioneros llegaron. Ellos han dado dinero, han invertido todo. Pero ya nos toca a nosotros los peruanos asumir nuestra responsabilidad. Amén. Hermanos, ya somos el pueblo de Dios. Ya Dios nos ha dado el privilegio de saber, discipular, entrenar, tener el privilegio de la palabra de Dios. Y el tiempo vuela. Pero si cada familia ora y pone en su deseo, como Aquila y Priscila, diciendo, tal vez no vamos a tener dinero o mansiones tras mansiones, pero vamos a hacer que nuestra vida valga la pena para poder empezar obras o cuidar de misioneros y poder ver la obra de Dios mucho más. Hermanos, miren las cosas que vamos a ver más adelante. Vayamos, por favor. Dice capítulo 19, versículo 21, fue a Roma otra vez. Ahora en Éfeso se desarrolla un alboroto. La historia nos dice que ellos estuvieron dispuestos a dar su cuello por causa de Pablo, porque él iba a ser apedreado, iba a ser torturado. Pero aquí de Priscila dijeron, no, si quieren castíguenme a mí. Estuvieron dispuestos a pagar el precio. ¿Sabe por qué? Porque ellos amaban a Dios y amaban al hombre de Dios que estaba en sus vidas, que les había instruido, y cómo Dios había levantado iglesia tras iglesia, y ellos tenían parte en estas iglesias que había iniciado el misionero Pablo. Amén. ¿Sabe? Vamos a correr. El libro de Romanos capítulo 16, por favor. Romanos capítulo 16. Encontramos en Romanos capítulo 16 una de las sorpresas tan maravillosas que Pablo describe. Dice versículo 3, saludá a Priscila y Aquila. En el anterior leímos, primero era Aquila, ahora Priscila y Aquila. Ahora, anota esto. ¿Cómo? Mis colaboradores en Cristo Jesús. La palabra colaborador es uno que trabaja de mano en mano, junto, está allí para, a ver, pastor, ¿usted quiere iniciar un anexo? ¿Quiere usted iniciar un estudio bíblico? ¿Quiere usted hacer algo aquí? Yo estoy allí, número uno, cuente conmigo, mi presencia y mi apoyo para discipular a un nuevo recién convertido, allí estoy yo. O sea, ¿y cómo puedo para aconsejar? Allí estoy yo. Hermanos, mientras más creyentes entregados a la obra de Dios hay más brazos sosteniendo a nuevos convertidos. Y así se va fortaleciendo la iglesia. Hermanos, la iglesia crece cuando el creyente crece en la palabra de Dios, por sí solo. Mira lo que dice. Después dice, mis colaboradores, ahora, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, anota esto, sino también todas las iglesias de los gentiles. Esta pareja que llevaron a ser un equipo tan grande, tan extraordinario, Dios empezó a engrandecerlos, usarlos de una manera extraordinaria. Y eso nos dice que todas las iglesias sabían que Aquila y Priscila eran, cuando a veces Pablo no estaba, se quedaba en la iglesia, ayudando, aportando y siendo bendición. La historia nos dice, mira versículo siguiente, versículo 5, saludad también a la iglesia que está en su casa. Por el tiempo, vamos a correr. Empezaron una iglesia en su casa, Éfeso. Ahora en Roma iniciaron una iglesia en su casa. Ellos dieron su casa para su terreno, para poder iniciar la obra
de Dios. ¡Qué privilegio! Hermanos, tú y yo lo que tenemos, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, no vinieron por casual o por gracias a su habilidad, por lo que usted es merecedor. Dios se lo ha confiado y le ha hecho administrador. Amén. La casita que usted tiene, el terreno que usted tiene, debería usted dedicar al Señor para que pueda ser un centro de estudio, para que pueda ser un lugar de células, podría ser un lugar donde Dios pueda usar a usted. Hermanos, hoy día no sé cuántos están primera vez, pero yo estoy seguro que se han sentido extraños. ¿Qué va a venir ahora? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Por favor, estoy desesperado. No se preocupe. Pero cuando ya en la casa suya, usted los invita, ahí comiendo algo, despeja las preguntas, empieza usted a discipularle, a enseñarle la Biblia, empezar a ver cuál es el capítulo, el verso. Cuando llegan, ya no vienen solitarios, vienen acompañados de usted, se sientan y ya no se sienten solos. Amén. Y entonces, nos dice la palabra de Dios que en su casa, vamos a avanzar entonces. Aquila y Priscila eran sus colaboradores. ¿Sabe cómo es fácilmente darnos por cuenta? Es esto. Aquí puede haber una moneda. Esta moneda es de dos caras, ¿verdad? Sello y cara. Pero esta moneda tiene un valor idéntico, igual. Cuando está en sello, tiene el mismo valor. Cuando está de cara, el mismo valor. Esta es esta pareja. O sea, tiene diferentes dones, diferentes habilidades, pero son uno solo del mismo valor. Hermana, hermanos, esposa, esposo, déjame decirte, tú eres del mismo valor. No hay diferente. No es que el hombre es más y la mujer es menos. No. Dios te ha dado dones, habilidades extraordinarios para que pudieras servir al Señor, dedicarte al Señor, y qué bueno que está usted sirviendo, cantando, alabando, dando al Señor. Excelente. Pero hermanos, necesitamos poder ser esa pareja, esas familias que pudieran llegar más lejos y más lugares. Mira, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 19, por favor. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 19. Más de 4 libros menciona a esta pareja Pablo, que fueron para Pablo sus colaboradores y que le ayudaron en el ministerio. Y cuando Pablo ya no estaba, esta es última de las cartas que escribe de la cárcel Pablo, y dice: saludad a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. ¿Sabe qué privilegio? Que Pablo tenía una pareja fiel, entregada y dispuesto a exponer su vida. Hermanos, escúcheme esto. Tenemos que pagar de precio algo para poder ver la obra crecer, para que nuestros familiares conozcan a Cristo, para que su esposo, sus hijos conozcan a Cristo. Sí, hermanos, escúcheme esto. El cielo ya lo tenemos por la gracia de Dios. Pero si, mientras que estoy en ese lugar, hermanos, si tengo que pasar el infierno aquí en la tierra, el tiempo que me queda es temporal y pasajero, porque me espera una eternidad. Quiero preguntarle, ¿cuándo ha sido la última vez que ha ganado una persona para Cristo? ¿Cuándo ha sido usted, que está sirviendo al Señor como maestro, ayudante de música, en todo? ¿Ha ganado usted para alguien para Cristo? ¿Puede decir el tiempo y cuándo? ¿Le testificó? No, es que es la tarea del pastor. No, no es la tarea del pastor, es de la iglesia. Es de nosotros, de toda la congregación. Como le dije, es muy fácil sentirnos cómodos aquí. Estoy sirviendo al Señor, pero no nos ha llamado para quedarnos cómodos aquí. ¿Cuánto estamos compartiendo el Evangelio? La palabra de Dios nos dice algunas lecciones. Rápidamente, acabo con esto. Lecciones de Aquila y Priscila como esposos. ¿Cómo son ellos? Sencillamente, son un gran equipo. Y número 1, encontramos como juntos trabajaban, pero en equipo. No había rivalidades, no había peleas. Al contrario, no es que había donde conflictos, peleas. Obviamente, ellos trabajaron juntos en equipo.
Cuando dijeron, vamos a dar nuestra casa para que haga el estudio bíblico, no, vamos a hacerlo. Vamos a ir a viaje a tal lugar, vamos a hacerlo. Y usted pudiera ver, estaba viendo en el mapa donde pudiera ver, estaba otro tiempo aquí, estaba otro tiempo aquí, más de 15 años le acompañaron a Pablo, dispuestos a ir. Y ahora regresan a Roma y adivina qué. Construyen su casa para que sea una iglesia. Otra cosa, no dice ningún pasaje que ellos pastorearon, que ellos eran los predicadores, mensajeros. No, eran laicos, como tú y yo, como ustedes. Amén. Y puede hacer, sí, hermanos, puede tener parte en la iniciación de la obra de Dios, sí, hermanos. Siguiente, crezcan juntos en la fe. Crezcan juntos en la fe. Hagan juntos la obra del Señor. Como acabamos de ver, no debe ser una pelea para venir a la iglesia, debe ser número uno. Ambos animosos, el hombre y la mujer, juntos de la mano. Y debe estar siempre, a veces se va a desanimar el esposo, se va a desanimar la esposa, pero ahí están juntos para poder decir, ¿sabe? Vamos, esposo, sigamos adelante. Esposa, vamos a seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Sabe? Cuando tú y yo dedicamos nuestra vida en el discipulado, en la enseñanza, en entrenamiento a los demás, nunca se va a sentir desanimado. Cuando usted esté compartiendo su fe a otros, nunca va a encontrar desánimo. ¿Por qué? Porque todo lo que aprende le van a absorber, le van como dice, empezar a decirle pregunta tras pregunta, y eso le va a retar a prepararse más. Último, hermanos, abra su casa para otros que necesitan escuchar el Evangelio. Todo debe ser, hermanos, escúcheme esto. Nuestra casa, nuestras reuniones, nuestra actividad, nuestras diversiones, ¿sabes para qué es? Para ganar a otros para Cristo. Jesús ganó en una boda a sus discípulos, creyeron en Él. Amén. Donde estuvo Jesús, siempre era ganarle para Cristo. Hacer que ellos crean en Cristo. Bueno, qué interesante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. También Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Sabe qué privilegio? Es que su hogar puede ser un lugar de bendición y que puede acoger a muchos creyentes y a veces misioneros. Ya, le comento, ¿sabe cómo era la casa de Aquila y Priscila? Llegaba Timoteo, se hospedaba ahí. Llegaba Silas, se hospedaba ahí. ¿Quién los alimentaba? ¿Quién los atendía? Aquila y Priscila. Llegaban nuevos, ¿y dónde llegaban primero? A su casa. Les estaba estudios, enseñanza tras enseñanza. Ese era el rol que hacían juntos. Conclusión, hermanos. ¿Sabe? Le recomiendo y que las lecciones que aprendemos estemos siempre juntos y unidos, como matrimonio en todo, en su trabajo secular, en sus viajes, en su servicio cristiano, en todo, siempre unidos. Amén. Siempre unidos, jamás separados, jamás divididos. Siguiente, su servicio es a toda prueba, no solamente cuando las cosas van bien, cuando las cosas están bien apretadas y a veces hay pruebas, hay enfermedades, sí, pero es ahí donde más queremos ver como matrimonio el rostro de Dios, los milagros de Dios. Ellos no le temen nada a las persecuciones ni a la muerte. Pablo dice, estuvieron dispuestos a dar su vida por causa de mí. Amén. Número 3, ponen su hogar al servicio de la iglesia. No se preocupe, este espacio quiero que se abra, estudie la Biblia. Hermanos, y lo necesita Cristo Jesús. Necesita el Evangelio. Y no podemos quedarnos cada uno por su propio lado. ¿Sabe por qué hemos deseado esta reunión? Porque necesitamos rescatar matrimonios que están yéndose al infierno, sus hogares, sus familiares. Tenemos el mismo Dios. Tenemos la misma palabra. Tenemos la misma comisión. Amén. La misma tarea, la misma responsabilidad. En el cielo no lo va a decir, a ver, iglesia tal. No, la iglesia es toda aquella persona que ha creído en Cristo Jesús. 4,
aunque cambian las circunstancias y los lugares, como vemos aquí la Priscila, tal vez su situación, a veces hay dificultades, pero su servicio siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque nuestra patria celestial está arriba. Ya no somos de aquí, estamos de pasada, nos vamos, nos quedan poco tiempo estar con nuestros hijos, por nuestros seres queridos. No, estamos poco tiempo. Si no lo ganamos para Cristo, ¿quién lo hará? Nosotros tenemos que hacerlo. Esta es la pareja que tú estuvo dispuesto, hermanos, el privilegio, acabo con ello, de tener tantos pueblos y lugares y familias, sectores tras sectores, conocieron a Aquila y Priscila. ¿Sabe qué recompensa Dios les dará? Les dirá, aquí están las familias que gracias a vuestra entrega de su devoción recibieron. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Padre Santo, gracias por esta noche. Gracias por el gozo y el privilegio que nos das de aquí estar en este servicio. Te pido, Dios, que bendigas a cada oyente. Ayúdanos, Señor, en este momento a darnos cuenta que lo tenemos todo gracias a ti. Pero también necesitamos hoy entender que nos has preparado, nos has dado el privilegio de conocer tu palabra con una misión. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.